Ya está. Dios les bendiga de una manera especial a todos nuestros hermanos que posteriormente nos estarán viendo por las redes sociales. Esta tarde, esta hora es un gozo para nosotros el poder estar de nuevo en la casa de nuestro Dios y compartir las maravillas que el Cristo de la gloria hizo allá en este viaje maravilloso. Aleluya. Y antes de contar un poquito del viaje, me gustaría que vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a estar observando muy interesantemente este Salmo 51. Bendito sea Jesús. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Y sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, donde el Señor nos llama a preparar nuestras vidas. La venida del Señor se acerca y como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, Él desea, amados hermanos, que estemos listos y preparados. Recordemos que todo este tiempo, y tanto en este ministerio como en otros ministerios, curiosamente hemos coincidido con los mismos mensajes. He estado hablando con otros pastores amigos y curiosamente los mismos mensajes está hablando el Señor también allá en las otras congregaciones. Amén. Él es un Dios perfecto, amén. Amén, aleluya. Por eso tenemos que esforzarnos un poquito más a perfeccionar más nuestro caminar con el Señor. Amén. Así que quiero saludar de una manera muy especial a nuestros hermanos allá en México. El Señor dice que hay que honrar al que honra merece. Así es que quiero darle gracias al Señor por la familia Enríquez, que fue de mucha bendición para nosotros en este viaje misionero. Amén. Así es que bueno, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. ¿Qué le parece? Salmo 51. Amén. Y observaremos lo que el Señor nos dice a través de su bendita y santa palabra. Amén, gloria a Dios. Los que conocemos un poquito el trasfondo de este Salmo 51, sabemos que el rey David, después de haber sido ungido, después de haber sido, hermano, escogido y elegido por Dios para ser el siguiente rey del pueblo de Israel, a pesar de tantas cosas que él había pasado con el rey Saúl, la persecución, la amenaza de muerte, tantas cosas que el rey David tuvo que soportar, y aún a pesar de tantas veces que tuvo la oportunidad para, hermano, deshacerse del problema, él siempre honró a Dios a través de las situaciones que pasaban. Pero había algo en su corazón que eso no pudo pasar la prueba. Y vemos cómo este salmo nace después de la situación que se dio con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Y él escribe estas palabras. Amén. Amén. Dice el Señor, dice David, más bien dicho, a través de este salmo, le vamos a dar la reverencia que la palabra de Dios se merece. Amén, gloria a Dios. Recordemos que, y quiero estar enfatizando esto también para nuestros hermanos que nos ven a través de la pantalla. Hermano, la palabra de Dios necesita ser reverenciada, respetada, ya que no se trata de alguien, no es un libro cualquiera, no es un escritor humano. Estamos hablando de nuestro Creador, de nuestro Dios, y como tal, la palabra de Dios merece tal respeto y tal reverencia. Así que yo les pido en el amor del Señor, ¿verdad? Que no me lo tomen a mal, pero es puesto el Señor dentro de mi corazón que le demos el honor que se merece, esta bendición que el Señor nos ha dado para tener, hermano, la lámpara a nuestros pies y la lumbrera para nuestro camino. Dice así, le damos toda la gloria a nuestro Dios, Amén. Padre y Espíritu Santo. Dice, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado
y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán estos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Hasta ahí vamos a leer esta noche. Oremos, Padre bueno, te damos toda la gloria a ti, Dios amado, porque a través de los tiempos sabemos que tú has tenido ese amor perpetuo, esa misericordia eterna con la humanidad. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a perfeccionarnos más para ti. Tu palabra dice allá en la carta de Tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 5, verso 23, que solamente tú, Señor, puedes santificarnos por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros esta noche. Yo sé, mi Dios, que a veces el mensaje de este tipo, a veces no nos gusta escucharlo, pero es necesario porque el tiempo se acerca. Necesitamos, Señor, santificarnos más para ti, para que nosotros muramos y Cristo resucite en nuestros corazones. Así como tu siervo Juan decía, es tiempo que yo mengüe para que Cristo sea el que sobresalga. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tu amada iglesia decimos amén y amén. Bendito sea el Señor. Ve qué interesante. Algo que me llama la atención en este salmo, hermano, es que él reconoce su problema, él reconoce la situación que estaba pasando. Y mire, algo que en lo personal a mí me preocupa de este caminar, por decirlo así, y eso se lo he dicho siempre a mi esposa, no vale la pena perder lo que Dios nos ha dado por el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. No vale la pena perder lo que Dios nos ha dado por el pecado. Y el pecado, hermano, sabemos que como león rugiente anda asediándonos todos los días. A veces son pensamientos, a veces son intenciones, a veces son actitudes, hermano, que nosotros hacemos en contra de nuestro prójimo y por consiguiente pecamos contra Dios. Veamos, hermano, todo el panorama bíblico que este hombre había hecho. Por cuestión de tiempo, hermano, no me gustaría ampliarme mucho en la escritura, pero sí enfocarme en la actitud correcta que este hombre tomó delante de su Dios. En primer lugar, vemos que él clama a la piedad. Vea lo que dice el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Y ese es el punto maravilloso en la actitud correcta que nosotros lleguemos delante de Dios. No podemos llegar con arrogancia, no podemos llegar con altanería, no podemos llegar con orgullo o con prepotencia, sino en una actitud completamente de humillación delante de nuestro Dios, porque Él desea, amados, bendecirnos y ayudarnos. Vea lo que dice el rey David. En el versículo 1, en el versículo 3 y en el versículo 9 también, él expresa una palabra interesante. Dice, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones.
Verso 3 dice, yo conozco mis rebeliones. En el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y esa es una de las situaciones a veces que pasa en el corazón del ser humano, que el no reconocer las áreas donde necesita ser ayudado por Dios, hermano, viene a pasar situaciones difíciles donde el Señor, hermano, no puede ayudar a aquella persona. ¿Qué dijo también David en el capítulo 32 de Salmo? Vaya conmigo, por favor. Capítulo 32 de Salmo. Mire lo que dice David. Bendito sea Jesús. Amén, aleluya. Él dice claramente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vea el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi vendor en sequedales de verano. Imagínense qué tremendo estaba la condición de esta persona. Cuando una persona no confiesa su pecado delante de Dios, hermano, empieza a haber una sequedad interna. Se empieza a quitar el deseo de buscar de Dios. Empieza a perder aquel deseo de buscarlo en oración, de buscarlo, hermano, en la justicia divina para poder avanzar en todo lo que el Señor dice en su palabra. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Hay mucha necesidad, mi amado hermano. Amén. Y como está la proyección en la pantalla, vea lo que hablábamos en el servicio pasado, que nosotros somos un linaje escogido. Por eso tenemos que tener esa capacidad y ese discernimiento de poder ayudar a las personas. En primer lugar, las personas que no han conocido de Jesucristo viven en esta condición. Acuérdense cómo estábamos nosotros. Los que no conocíamos de Cristo en el pasado, ¿cómo estaba nuestro corazón? Bien atado. ¿Alguien se acuerda cómo estaba su corazón antes? Amén. Sobre todo el orgullo. Eso era lo que más había en nuestro corazón. Y lo digo como testimonio personal. Y los que conocen mi persona y mi familia a lo mejor se va a reír porque la familia lamentablemente somos bastante orgullosos, ¿verdad? Pero Cristo ya nos salvó. Y Cristo ya nos cambió a algunos de nosotros. Y seguimos clamando que el Señor alcance al resto de la familia para que seamos humildes y tener esa mansedumbre como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Y tenemos este privilegio, iglesia. Miren lo que dice en pantalla. Porque somos un linaje escogido. ¿A quién está hablando el apóstol? A la nueva generación de discípulos. Y eso también alcanza a nosotros la iglesia, porque en el capítulo 16, capítulo 15, 16 y 17 de Juan, Jesús hablaba con sus discípulos, y en el capítulo 17 Jesús empieza a clamar al Padre, a Dios su Padre, y les estaba diciendo que también aquellos que creyéramos a su testimonio por el testimonio de sus discípulos, también ellos alcanzaban esa bendición de parte de Dios. Y eso somos nosotros. Amén. Amén. Amén, aleluya. Por eso esta promesa es para nosotros también, que Él desea limpiarnos, ¿verdad? Ponernos esa designación específica. ¿Cuántos sacerdotes del Señor hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Usted es un sacerdote, aunque no se la crea. Amén. Usted es un sacerdote de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote? Lo hemos compartido infinidad de veces. Nosotros tenemos que clamar por la vida de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento? Dice que él presentaba ofrendas de paz, ofrendas de sacrificio, ofrendas quemadas por el pueblo. Sacrificaban becerros, sacrificaban cabras, sacrificaban tantas cosas. Pero una vez al año, dice la Biblia, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar esta sangre delante de Dios para perdón de pecados de todo el pueblo. Si el sacerdote, el sumo sacerdote, salía con vida, representaba que él había aceptado el sacrificio de esa sangre. ¿Cuánto más
la sangre de Jesús que hace presentado delante del Todopoderoso una vez y para siempre. Por eso tenemos que tener claro en nosotros que el llamado que el Señor ha hecho a que ayudemos a estas personas. Imagínense cómo está aquella persona. En el verso 3 del Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Imagínense cómo está esa persona, en depresión, en duda, en angustia, sin esperanza. Miren cómo está la gente actualmente allá afuera, hermano. Le tienen tanto pavor a ver una persona que no trae su máscara puesta. Y eso es tremendo, hermano. Tremendo, porque le digo, ¿es malo ponerse la máscara? No, es necesario usarla. Pero aquellas personas que no usan esa protección, el resto de las personas lo ven como que esa persona lo fuera a contagiar a los demás. Y aún en aquellos que tenemos la fe en Jesucristo, ha llegado a tal grado ese problema. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque si en nuestro corazón viene ese pensamiento, amados, entonces un día de estos el Señor puede decirnos, al igual que Pedro: ¿dónde está tu fe? Tenemos que confiar en el Señor. Vean la necesidad. Una persona que tiene envejecimiento interno habla de tener un bajo autoestima. Es una persona que no tiene a veces amor propio, a veces no tiene identidad propia. Esa persona no tiene, hermano, ni siquiera la facultad para tomar decisiones propias por la inseguridad o los temores que han embargado de una manera tremenda su corazón. A eso el Señor nos ha llamado, a que ayudemos a esas personas, a que las llevemos al camino de libertad, reconociendo el error, así como lo hizo David en el Salmo 51. Vaya conmigo nuevamente y vea la maravillosa experiencia que este hombre tuvo con Dios. Cuando él dice en el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debería ser nuestra oración diaria. Constantemente decirle: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vean por qué, hermano. Si usted alguna vez ha gustado la experiencia gloriosa del Espíritu Santo, David también. Y él sabía, mire lo que dice el verso 11: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Para la iglesia el Señor no le quite el Espíritu Santo, pero Pablo dice que el Espíritu se entristece. Dice allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 19, el 18 más por ahí, dice que el Espíritu Santo se entristece. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, nos da libertad plena para hacer nuestra voluntad y perdemos el rumbo de la voluntad de Dios. Ya no hacemos las cosas basado a la voluntad de Dios, sino hasta nuestra propia voluntad, y el Espíritu Santo se entristece. Por eso es que ese gozo se nos quita. Dice el verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando mantenemos esa comunión con el Espíritu Santo, hermano, el fruto se va a ver notorio en nosotros, el gozo, esa amabilidad, esa actitud correcta que tenemos. Por eso dice en la pantalla, gloria a Dios, que Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por esa causa nosotros tenemos que, hermano, desear esto. Dígame, tenemos, hermano, el desafío a lo mejor de fallarle a Dios todos los días, pero la palabra nos dice qué tenemos que hacer para restaurar esa comunión con nuestro Dios. Imagínense, el pecado de David no fue fácil. El pecado de David yo creo que ha sido uno de los que más ha remarcado toda la historia del rey David en su ministerio, en su llamado, en su profesión. Pero vean, lo interesante de esto es que él reconoció su corazón y posteriormente se le llamó un hombre conforme al corazón de Jehová. ¡Qué tremendo! Amén. Amén, aleluya. Pero ¿qué pasaría entonces si nosotros empezamos a
a experimentar esos cambios en nosotros. Vea lo que dice el verso 3 del Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué pasaría entonces si yo, o usted, o cada uno de nosotros ya no reconocemos nuestras rebeliones? ¿Qué va a pasar dentro de nosotros? Pongámonos a pensar un momento. Si yo peco contra Dios y no acciono la intención correcta de ir y pedirle perdón a Dios de la manera correcta, ¿qué pasaría entonces en nuestro corazón? ¿Alguien quiere decir algo? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Acuérdense que toda la humanidad, lo vimos la semana pasada, capítulo 6 de Génesis, verso 5, que Dios vio la maldad de toda la humanidad, que de continuo, no era todo el tiempo, de continuo, su corazón y su mente estaban declinados todo el tiempo para la maldad. A eso nos ha llamado Dios, que a esa manera de ser, véalo, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Génesis capítulo 6, gózate conmigo, versículo 5, dice así: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento y del corazón de ellos era continuamente, de continuo, solamente el mal. ¿Cómo está la humanidad? Un gran porcentaje, no generalizo, pero lamentablemente, hermano, hay mucha necesidad por la falta de identidad de Dios en el corazón del ser humano. ¿Qué ha pasado en el corazón de la humanidad? Acompáñenme a Romanos capítulo 1 y mire lo que ha pasado en el corazón de la humanidad. Aquella persona, y ahí podemos incluirnos nosotros, también nosotros por un tiempo estuvimos viviendo así, donde pecábamos desenfrenadamente, no había nada que detuviera nuestro pecado porque pensábamos que esa era la manera correcta. En nosotros estaba el síndrome del machista, éramos muy machistas los hombres. Aquí se hace lo que yo digo. No, hermano, ahora se hace lo que Dios manda. Amén, aleluya. Amén. Amén. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Desde Génesis, hermano. Ahora la primera carta de Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué pasa cuando la persona no está preparada para recibir la palabra de Dios? Te va a rechazar todo el tiempo, se va a burlar de ti. Algunos, hermanos, son capaces hasta de golpearte por hablarle de Dios. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué digo gloria a Dios? Mira lo que dice Mateo capítulo 5. Gózate más. Bendito sea el Señor. Regreso a Romanos. No me pierda Romanos. Pero Biblia, vamos a ver Biblia hoy. Bendito sea Cristo. Allá en Mateo capítulo 5, en el versículo 11 en adelante, Jesús dijo estas palabras: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso gózate. Cuando te rechacen, gózate. Cuando te digan que no, gózate. Regreso a Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vean lo tremendo de esto. Ahora la humanidad en general, el corazón del ser humano, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. A lo que es tiniebla le llama luz y a la luz le llama tiniebla. Mira, cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos que sabemos que están haciendo cosas indebidas y que la reacción y el fruto de esa situación va a ser trágica.
el hijo se rebela contra nosotros. Hay hijos que han llegado al grado de decir, deja vivir mi vida, tú ya viviste la tuya, yo quiero vivir la mía a mi antojo. Y las consecuencias son terribles. Por eso tenemos que, hermano, con amor insistir, ¿verdad?, el consejo para ellos. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo así? Mira, hay personas que dicen que son ateos y no creen en un ser supremo. Pero vea, hermano, todo lo que está en nuestro contorno tiene que tener un diseñador. Nada de lo que está en este planeta, en este mundo, en nuestra galaxia y en las galaxias que están afuera de esta órbita, hermano, no están ahí por casualidad ni porque un Big Bang vino a hacerlo. Está ahí porque nuestro Creador lo hizo y lo formó y lo creó. Por eso dice el verso 19 que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios lo reveló. Dios es el creador. Dios creó los astros. Dios creó esta tierra. Dios creó la vegetación. Mira, tan mal está la humanidad que hace un par de meses atrás escuchamos por las noticias cómo un país tan importante que es el pulmón de la tierra, Brasil, toda esa flora empezó a quemarse. Posteriormente al tiempo, vemos nuevamente que Australia, casi completamente todo el país, toda la isla completa se quema. ¿Qué está pasando entonces? Cuando la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde los cielos. Tenemos que prepararnos, amados hermanos. Dios está hablando y Dios sigue hablando. No esperemos que Dios mismo venga a decirnos, hijo, entiende, mire que yo ya voy a derramar mi ira completamente al planeta y quiero que te prepares. El Señor está diciendo, todo lo que esté pasando a tu alrededor son señales de que yo pronto regresaré por ese remanente que está esperando mi venida. Mucha gente se dice que cree en Dios, pero Jesús viene por un remanente que está confiando en la promesa bienaventurada de Él y que se está guardando como esa novia que está esperando al novio que regrese. No importa que vengan 1000 situaciones a cortejarte. Cuando tú, amada hermana, estás enamorada de tu esposo o de tu novio, eres fiel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Verdaderamente enamorarnos de nuestro novio. Porque si tú, mi amado hermano, porque si yo, mi amada hermana, no estoy enamorado de Jesucristo, fácilmente se me hace fácil coquetearle al diablo, al mundo y a todos los placeres de la vida. Fácilmente. Y entonces empiezo a ser infiel. No estoy siendo fiel a mi amado, no estoy siendo fiel a que está preparándome un lugar especial allá en su presencia. Porque Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Mi trabajo como novia de Jesús, como esa virgen prudente que el Señor habló esta semana, es de cuidar mi vida completamente para esperar a mi amado en ese regreso. Él sigue diciendo, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde toda la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Jesús dijo, capítulo 24 de Mateo, cuando estas cosas comiencen a suceder, prepárense, no se dejen engañar. Por eso, amado, tenemos que estar preparándonos. Señor, líbrame de este corazón. El enemigo más poderoso del ser humano es nuestro propio corazón. El corazón es facilito de engañar. Tantito le picas al orgullo, tantito le picas aquí a ciertas emociones en el corazón y ¡pum! El corazón se cierra. Y el Señor está hablando de que tenemos que cuidarnos.
Les pongo ejemplos bíblicos. Ahora predíqueme usted a mí. ¿Qué pasó con un hombre llamado Coré? ¿Alguien se acuerda qué pasó con Coré? ¿Qué pasó con Coré? Le voy a poner otro ejemplo paralelo. ¿Qué pasó con Jonás? Siervo de Dios, profeta de Dios. A la buena o a la mala tuvo que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó al final con este hombre llamado Jonás? ¿Se enojó porque Dios no destruyó a Nínive? Se enojó porque él quería que Dios destruyera a Nínive. Pero el amor de Dios para su creación es más grande que aún nuestros propios pensamientos. ¿Por qué cree que Dios dice allá en Isaías? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y tus caminos no son mis caminos. A veces nosotros pensamos de una manera y Dios está pensando de otra manera. Y Él quiere, hermano, que nosotros nos acoplemos a su voluntad y dejemos nuestra voluntad a un lado. ¿Qué pasó con Coré? Empezó a hacerle guerra a Moisés. Y al final, ¿qué pasó con Coré? Dios lo castigó tremendamente. Tremendamente. Amén, aleluya. ¿Quieren leerlo conmigo? Déjenme buscarlo porque no tenía ese pasaje aquí conmigo. Bendito sea Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y es increíble, hermano. Gracias damos al Rey de Gloria. Amén, gloria a Dios, aleluya. Me gozo de tal manera, hermano, porque vemos claramente a la luz de la palabra cómo el Señor una y otra vez muestra a través de los ejemplos en las Sagradas Escrituras cómo el Señor trató con su pueblo una y otra vez. Y a veces, hermano, el pueblo se le olvida las cosas que el Señor ha mandado y ordenado. Alabado sea el nombre de Jesús. Números capítulo 16. Bendito sea el nombre de Jesús. Vea lo que dice. Este hombre llamado Coré empezó junto con otros dos hombres. Dice capítulo 16 de Números, versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Es triste, hermano. Cuando yo leo esto me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque no eran hombres comunes y corrientes. Eran príncipes del pueblo de Dios. Eran príncipes de Israel. Y no entendieron el propósito de Dios. Yo entiendo que el pueblo estaba fastidiado de que Moisés ya daba vueltas en círculo alrededor de todo lo que el Señor le decía. Y ellos no podían comprender el propósito de Dios. Y finalmente, hermano, vea lo que dice la Escritura. Versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros. Vea, hay signos de admiración. Les gritaron. Imagínense, pobre Moisés, tener que lidiar con 2 millones de personas aproximadamente, ser el líder de 2 millones de personas, y hermano, 250 se levantaron en contra de él para señalarlo. Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis contra vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Por qué hizo Moisés eso? ¿Por qué hizo Moisés eso? Porque él sabía, hermano, que el problema no era con él. Moisés sabía que el problema era fuerte y era contra Dios. Porque es como que estos 250 le estén diciendo: Dios, te equivocaste, no queremos de líder a Moisés, queremos nosotros ser los líderes. ¿Y qué pasó con ellos?
Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré. Postrado en el piso, humillado, Moisés le dice, Coré y a todo su séquito, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y el que escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomados incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned ellos incienso delante de Jehová, y mañana, y el varón que quisiera escoger Jehová, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Y tremendo, hermano, eran todos familia. Todos eran de la tribu de Leví. Todos eran pueblo, una tribu específicamente para servir en el altar, para servir en el tabernáculo. Es tremendo, es triste, hermano. Gloria a Dios. Amén. Déjeme avanzar porque el tiempo se nos va. Bendito sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 24 en adelante dice: habla a la congregación y diles, apartaos de entre alrededor de las tiendas de Coré, de Datán y Abiar. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Cómo les dijo Moisés? Impíos. ¿Y qué es un impío, hermano? Ellos conocían la ley de Dios, conocían Biblia, conocían la Torá, conocían todo lo que el Señor sabía en su palabra. Y dice: apartaos de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abiram y alrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas, en sus tiendas, y con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Esto, hermano, a mí me parte el corazón. Esto me duele. ¿Por qué? Porque toda la familia de estos hombres tuvieron que pagar las consecuencias por el orgullo, por el error que había en el corazón de Coré y estos dos hombres. Versículo 28, dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová no me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieran estos, y si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra se abriera su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y a ellos con todo lo que tenían. Descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron a grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y también salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y derrame más el fuego, porque son santificados. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Quiere decir que el problema del corazón del ser humano puede también alcanzarnos aún a nosotros. Tenemos que tener cuidado. Aleluya. El Señor desea que nos preparemos, porque Él no quiere que nadie perezca. Desde el más pequeño hasta el más grande, el Señor quiere que vayamos juntos, ¿verdad?, en ese encuentro con nuestro Señor. Regreso al Salmo 51. Bendito sea Jesús. ¿Qué pasó con Absalón?
Ese es otro estudio. Pero Absalón, hermano, al igual que Coré, se rebeló contra su padre y quiso destituirlo. Y el final tan horrendo de este hombre fue que por tener cabello largo quedó, hermano, prensado en un árbol, en las ramas de un árbol. Y ahí llegaron los escuderos de David y le quitaron la vida. Así, hermano, todo lo que empieza mal acaba mal. Por eso la mejor oportunidad que tenemos nosotros como elegidos de Dios, el Señor nos ha elegido para ayudar a toda situación en nuestro caminar diario, a las personas que Dios ponga delante de nosotros. Y lo que va a hacer la diferencia es nuestra oración. Por eso dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Recordemos que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén, aleluya. Y decirle: Señor, limpia mi corazón cada día. Porque Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Algo que me llama también la atención para aquellos que nos ven por las redes sociales. Vea qué interesante lo que dice el versículo 5. Y dice así: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto lo hemos compartido en anterioridad, pero, hermano, todo ser humano que nació en este planeta Tierra necesita salvación, necesita al Salvador, necesita a Jesucristo para poder escapar de la ira que viene para esta tierra. Lo que viene para este planeta no es fácil. Apocalipsis capítulo 8, verso 8 dice que viene un meteoro inmenso a impactar la tierra. Y atrás de ese viene un cometa que va a envenenar todas las aguas que podemos tomar en este planeta. La NASA dice que sí. La Biblia dice que sí. Y como dijo el Señor allá en Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que prepararnos. Es mejor, como dijo Jesús, tenerle temor a aquel que puede, hermano, librarnos de la muerte y del infierno. Bendito sea el Señor. Aleluya. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchos de nosotros, amados, lo he repetido varias veces y lo vuelvo a repetir. Muchos de nosotros nacimos de relaciones de fornicación. ¿Cómo así, pastor? A lo mejor su papá y su mamá nunca se casaron y usted nació en ese ambiente. La Biblia dice que todo aquel que nace fuera del matrimonio, y en aquel tiempo usaban una expresión muy fea. El Señor la usa también para la disciplina de sus hijos. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 12, y vea lo que el Señor dice en su palabra. Por eso es necesario que nosotros nos apercibamos, porque el Señor ha establecido principios importantes, amados. No permitas que tus hijos estén en esa condición. Es importante que corramos y ordenemos nuestras vidas y casarnos como Dios manda, para que estemos bien delante de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Amén, amén. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén. Capítulo 12. No es este el pasaje, se los debo, pero en realidad la palabra dice que aún nosotros como hijos de Dios vamos a ser disciplinados con Él. Si nosotros aceptamos o recibimos la disciplina del Señor, hermano, Él nos trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Dice la Escritura. Y si se deja sin disciplina, dice, ya no somos hijos, sino bastardos, dice la palabra. Es fuerte lo que el Señor dice, pero el consejo es que nos apercibamos, porque el Señor viene pronto. El Señor viene por su novia, el Señor viene por su iglesia. Por eso, hermano, el Salmo 51 debe ser una bandera clara para nosotros y ver el ejemplo de David para nosotros constantemente estarnos limpiando delante de Dios. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Señor ha prometido que está con nosotros para siempre
pero a lo que recibimos o el mensaje es que no lo entristezcamos al Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor. 12:8, ¿no? ¿Perdón? Hebreos 12:8, ¿no? Hebreos 12:8. Déjeme revisarlo rapidito para que lo podamos ver. Gracias te damos, Jesús. Amén. Este es el pasaje. Gracias, Señor. No estábamos tan perdidos. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han participado, entonces sois bastardos y no hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, por esa misma razón, Dios tuvo que disciplinar a David. Y ahora David le dice en el versículo 10 en adelante: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y vean la reacción de David al después de decir estas palabras. Verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. Lávame de homicidios, oh Dios, Dios de mis salvaciones, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocaustos. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado y el contrito, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda de todo quemada, y entonces sobreserán becerros sobre tu altar. Amén. Gloria a Dios. Mire qué interesante. Por eso, amados hermanos, es necesario que estemos limpiando nuestro corazón constantemente. Tú que me ves por la pantalla, recordemos que el trabajo de Satanás es contaminarnos. Mira cómo engañó al hijo pródigo. Aleluya, gloria a Dios. El hijo pródigo se rebeló contra su padre, tomó la herencia, se fue a disfrutar la vida al mundo, pero al terminarse de todo, ¿qué pasó con este joven? Él tomó esa misma responsabilidad y dijo: reconozco que he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Dijo: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, recíbeme como uno de tus jornaleros. Él sentía, hermano, el error tan palpable que había cometido, mas sin embargo vemos las características del Padre eterno, Jehová de los ejércitos, donde el padre del hijo pródigo lo esperó con los brazos abiertos para restaurarlo, para limpiarlo, para darle la autoridad como hijo y no como sirviente. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, las almas que todavía no conocen la verdad del Evangelio. Mira, todas las religiones en el mundo no te pueden salvar, ninguna. No hay religión aquí en la tierra que pueda salvar a nadie. El único salvador de la humanidad se llama Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si no has recibido a Jesucristo en tu vida, en tu caminar diario, en tus decisiones personales, en tus pensamientos, en tu corazón, no has abierto tu corazón y le has dicho: Señor, ya me cansé de esta vida, ahora yo quiero ser una nueva persona. Hermanos, amigos, el Señor está esperándote para que tomes esa decisión. Ponte de pie conmigo en esta hora. Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos ayuda, Señor, a reconocer la condición en la que estamos caminando y viviendo. Ayúdanos, Señor, porque en nuestra humanidad, Señor, somos débiles. Aún nuestro Señor Jesús dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra humanidad, nuestra carne es débil.
Yo te ruego, Señor, que fortalezcas nuestros corazones para que podamos llevar a cabo, Señor, tu voluntad y así de esa manera poder, Señor, tener esa plenitud y esa seguridad de la nueva identidad a través de ti, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús no será avergonzado. Señor, yo clamo que en esta hora, Señor, tu palabra haga todo el propósito que le enviaste a hacer. Ayúdanos, Señor, a no seguir los malos ejemplos o los errores que cometieron aquellos hombres en la antigüedad. Ayúdanos a ser nosotros diferentes, a ser mejores, que podamos seguir, Señor, el ejemplo tuyo como discípulos tuyos y llevar a cabo tus propósitos. Gracias te damos en esta hora. Bendícenos a los amigos que nos escuchan, a los hermanos en la fe. Fortalécenos de tal manera, Señor, que en medio de cualquier situación o lo que estamos viviendo actualmente, nos fortalezcamos en tu palabra, en tus promesas, a través de la oración, y la presencia de tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Gracias damos, Padre, en el nombre de Jesús. Tus hijos, los que vamos para el cielo, decimos amén y amén. Dios les bendiga.